Perfecto. Entonces les damos buenas tardes a todos. Nosotras estamos en otros lugares. Ya vamos a presentar a esta mesa MT4, el Salón de Mediados del siglo XIX en las Américas, partituras, pianismo, sociabilidad y redes culturales. Esta mesa está conformada por Laura Pita, de la Universidad de Missouri Columbia, por Yanela Pérez Cusa, de la Universidad de las Artes de La Habana, por Luisa del Rosario Aguilar Ruz, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por quien les habla y coordina la mesa, Fernanda Veramalgue, Universidad de Chile. La primera ponencia con la que parte esta mesa es la de Laura Pita. Dejo con ustedes entonces a Laura Pita. Las preguntas y comentarios los vamos a dejar todos para la ronda final. Van a ir las 4 ponencias seguidas. Mientras que Laura prepara la presentación, agradecemos la organización de ARLAC IMS y a todos los organizadores el recibimiento en este gran congreso 2022. Muchas gracias, Fernanda. Gracias a todos los que estén presentes en esta mesa. ¿Pueden ver mi presentación, mi PowerPoint? ¿Se puede ver? Sí, se ve perfecto. Se ve perfectamente. Sí, perfecto. Entonces, comienzo. A mediados de 1862, Teresa Carreño ofreció una serie de conciertos privados en Caracas y Puerto Cabello, desde donde ella y su familia embarcaron rumbo a los Estados Unidos. Los periódicos locales difundieron artículos, cartas y notas de despedida escritos por personalidades notables de la música y la literatura, quienes tras escuchar a la niña de 8 años improvisar en el estilo brillante e interpretar piezas virtuosas de Herz, Thalberg y Prudent, rendían tributo a su extraordinario talento y anticipaban un futuro promisorio de modernidad y progreso para la nación venezolana y el Nuevo Mundo. Venezuela enfrentaba la cruenta guerra federal y ante la inestabilidad social que ello implicaba, Manuel Antonio Carreño optó por ampliar los horizontes artísticos de su hija e iniciar un viaje intercontinental con el que buscaba contactar con figuras influyentes del mundo de la música. El compositor e intelectual Felipe Larrazábal no dudó en comparar el viaje de los Carreño con el gran tour que el pequeño Mozart emprendiera con su familia justo un siglo antes. Cito: la señorita Carreño va a viajar. En La Habana, en Nueva York, en Londres, en París, recibirá los aplausos que su talento merece. En todas partes será admirada y muchos, como el viejo emperador Francisco I, no hallarán palabras con que expresar la verdad de su entusiasmo. Cierro. La tradición del Grand Tour fue un producto de la Ilustración. Se desarrolló como un ritual social practicado originalmente por las élites de Francia e Inglaterra que imponía a los jóvenes viajar hacia las tierras cálidas de Italia por el espacio de 1 a 3 años. Durante la travesía se visitaban sitios antiguos, museos, teatros y se buscaba alternar con miembros del bon monde. Nobles, burgueses educados, saloniers, intelectuales y artistas. Se esperaba que el roce con la élite cosmopolita y el contacto experiencial con formas elevadas del arte y el conocimiento completaran su educación. Se trataba de un proceso iniciático de maduración. Los viajes juveniles de Mozart por Europa fueron modelados de acuerdo con las convenciones del Grand Tour. Aunque animados a promover el talento del prodigio y asegurar protectores en las cortes europeas, en su itinerario y forma, estos viajes se adscribieron al ritual social de refinar la educación de Mozart, tal como lo sugieren sus visitas a Versalles, Pompeya, el Vaticano, las academias filarmónicas de Bolonia y Mantua, y su encuentro con Johann Christian Bach y el padre Martini. El viaje de Teresa tuvo también como referente el Grand Tour. Sin embargo, se perfiló de acuerdo a convenciones del viaje transatlántico que realizaban las élites decimonónicas de Hispanoamérica. La visita obligada a París, Londres y Madrid se entendía como una aventura dirigida a contrastar la experiencia de crecer en el Nuevo Mundo con los modos y la historia del viejo continente. De esta diferencia se esperaba que emergiera eventualmente la subjetividad propia del criollo.
Metafóricamente, esta forma de entender el Grand Tour cambiaba el sentido del viaje original del descubrimiento. No era ya un viaje de conquista, sino de reconocimiento, en el que los criollos buscaban ser aceptados como legítimos pares de los europeos. Entre los fondos pertenecientes a Teresa Carreño ha sobrevivido un lujoso álbum con más de 300 recortes de prensa y correspondencia que fue preparado por Manuel Antonio. Tenía el propósito de recoger los tributos de admiración que Teresa iba recibiendo durante sus años de viaje, tal como lo sugiere el elocuente lomo empastado en el que se lee la dedicatoria al genio. El álbum abre con los artículos y cartas públicas relativas a los conciertos privados de Teresa en Venezuela. Las páginas que siguen contienen numerosas reseñas en español y en inglés que cubren sus actividades en Nueva York, Boston y ciudades aledañas entre fines de 1862 y principios del siguiente año. Una gran parte del álbum está dedicada a su visita a Cuba entre marzo y mayo de 1863. Continúa con las reseñas de una gira a Filadelfia, Baltimore y Washington, D.C. al año siguiente. Las últimas páginas incluyen recortes sobre sus presentaciones en Europa, iniciando en París en mayo de 1866, luego Londres y Madrid para concluir en Zaragoza en enero del 67. Tras casi 5 años de viaje, los Carreños se establecieron finalmente en París. Un abundante número de poemas honoríficos e impresiones de reconocimientos de destacados intelectuales de habla hispana en el álbum muestran que el propósito iniciático del viaje se mantuvo a lo largo de estos años. Los textos dan cuenta de la consistente participación de Teresa en reuniones de salón en Caracas, La Habana y Nueva York y de los ideales de elevación cultural, refinamiento y cosmopolitismo representado en el Grand Tour. Estos materiales, sin embargo, se entremezclan en el álbum con reseñas sobre los conciertos públicos ofrecidos en los Estados Unidos, con cuyo tono y propósito contrastaban. Se trataba de reseñas que generalmente describían a Carreño en términos sensacionalistas, cuando no exotizantes. De hecho, algunos críticos de mayor reputación, no representados en el álbum, condenaron duramente la temprana e intensa exposición pública de la niña y describían a Manuel Antonio como un hábil manager y un ávido explotador de su hija. Estas diferencias de apreciación se explican por la percepción que se tuvo del estilo virtuoso en los Estados Unidos durante el abigarrado periodo de la Guerra Civil, donde se asociaba con la cultura popular, el entretenimiento y la charlatanería. En realidad, una serie de dificultades financieras, así como la influencia decisiva del virtuoso norteamericano Gottschalk, habían alterado los planes originales de los Carreño, precipitando la entrada de Teresa a los escenarios públicos y demorando su estadía en las Américas más allá de lo previsto. La necesidad de recurrir a la base comercial de la esfera pública de conciertos para garantizar un modo de vida digno y procurar los medios para completar el Grand Tour resultó, no obstante, en una excisión significativa de las actividades musicales de Teresa. En lo sucesivo, estas se configurarían como un constante ir y venir entre lo público y lo privado, entre lo popular y lo elitista, entre el entretenimiento y el arte, entre lo sensacionalista y lo sublime. En resumen, entre el paradigma musical norteamericano y el hispanoamericano. Los estudios biográficos de Carreño han malinterpretado el propósito de sus viajes juveniles, enfocándose en los conciertos públicos y en el estatus de celebridad que alcanzó entre las audiencias norteamericanas. Con ello se ha invisibilizado la importancia que la cultura de salón tuvo en su desarrollo artístico y en la construcción de su imagen como símbolo de lo criollo. Las presentaciones privadas de Teresa antes de su partida a Europa estuvieron enmarcadas en las prácticas de sociabilidad, así como en los intereses, valores y aspiraciones de la red de intelectuales, políticos y artistas a los que pertenecía Manuel Antonio Carreño. A pesar de que había tenido un origen humilde como hijo del maestro de capilla Cayetano Carreño y habiendo ocupado varias posiciones como músico catedralicio, los intersticios de la movilidad social que se abrieron con la fundación de la República le permitieron iniciar una carrera como intelectual y político, así como también contraer matrimonio con la sobrina del prestigioso conde Rodríguez del Toro.
Para el momento de su salida de Venezuela, Manuel Antonio había ya logrado establecer una sólida reputación como autor del Manual de Urbanidad y como partisano del héroe independentista y varias veces presidente José Antonio Páez. Fue precisamente gracias a estas afiliaciones políticas que Manuel Antonio y su hermano Juan de la Cruz lograron insertarse inmediatamente en la comunidad de diplomáticos y emigrados hispanoamericanos establecidos en Nueva York. En el lapso de unos pocos días entraron en contacto con Gottschalk a través del cónsul de Venezuela, Simón Camacho, sobrino nieto de Simón Bolívar y acompañante de Páez durante su viaje de exilio a Nueva York en 1850. Gottschalk era un ferviente admirador de Páez. En 1856 le dedicó su Marche de Nuit, la cual, según el prólogo, tuvo origen en una reunión de salón en la que, inspirado en un poema posiblemente leído por Páez, Gottschalk se sentó al piano e improvisó la pieza. Los detalles sobre el encuentro entre Gottschalk y los Carreño fueron descritos por Camacho unos meses después en su columna en el Continental de Nueva York y el Diario de la Marina de La Habana. De acuerdo con Camacho, los Carreño recibieron a Gottschalk en el salón de su residencia en la Segunda Avenida. Después de haber escuchado a la niña, la reconoció como genio y le ofreció su apoyo como mentor. Estableció también amistad con Manuel Antonio, a quien describía como un hombre distinguido, de carácter elevado y refinados sentimientos. Otro miembro del círculo era el colombiano Rafael Pombo. Había llegado como diplomático a Nueva York en 1855 y ese mismo año entró en contacto con Gottschalk. Pombo conoció la poesía de Alphonse de Lamartine gracias a Gottschalk, por lo que en retribución le dedicó su traducción del Lago. Entre otros diplomáticos y exiliados que formaban parte de este grupo se incluyen el costarricense Luis Molina, el español Andrés de Orihuela, el guatemalteco Antonio José de Irizarry. A este último, Teresa Carreño le dedicó una carta de visita en 1863, mientras que a Rafael Pombo le dedicó su Caprice Polka Opus 2, compuesta ese mismo año. Tanto Camacho como Pombo escribieron extensamente sobre Teresa. Detalles de las tertulias organizadas por su padre en Nueva York, en la que ésta improvisaba incansablemente, de sus rutinas de estudio, de su vinculación con Gottschalk, de sus composiciones, así como de sus actividades públicas, se dieron a conocer a los lectores de habla hispana a través de sus artículos en el Continental, La Crónica y La América. Estos periódicos, que eran editados en Nueva York y distribuidos a las principales ciudades del continente, fueron cruciales para la construcción de Teresa como un ícono del potencial del progreso social y cultural de Hispanoamérica. El capital simbólico de Teresa para representar un futuro de adelanto y modernidad en una época aún marcada por la inestabilidad política no resulta obvio en nuestros días. Benedict Anderson ha resaltado la importancia de la prensa y otros medios impresos en la formación de la idea de comunidad sobre la que se construye la identidad nacional. Es precisamente en este sentido que los periódicos hispanohablantes de Nueva York contribuyen a establecer la figura de Teresa como paradigma identitario de Hispanoamérica en el mundo del arte. Veían en ella una niña cuya inocencia, natural belleza y aptitud para la música ganaba la supuesta sensibilidad criolla. La llegada de los Carreños a La Habana en marzo de 1863 estuvo precedida por cartas públicas, anuncios, poemas que revelaban una cercana conexión con el círculo neoyorquino. Uno de los intelectuales, escribiendo bajo el seudónimo de Alfa, observó, cito, ella entre nosotros se halla entre paisanos, somos hijos de un mismo padre, tenemos la misma religión y hallamos el mismo idioma. Esta niña es orgullo de la América y orgullo de nuestra raza, cito. En los días subsiguientes, Teresa participó en varias tertulias privadas, incluyendo la del Salón de Onofre, Morejón y Arango, en la que interpretó obras de Chopin, así como en las reuniones diarias que los Carreño ofrecieron en el Hotel Inglaterra, donde se alojaban. Una de estas veladas, detalladamente comentada en la prensa, describe una sala llena de intelectuales, músicos de reputación, oficiales de la administración colonial y algunas damas. La conversación se interrumpió para dar lugar a la ejecución. Teresa tocó un cantabile de Mendelssohn, siguió una pieza de bravura, La fantasía de Norma de Thalberg. Luego ejecutó un par de danzas criollas de su propia autoría.
Pablo Desbernine le dio un tema para improvisar, a lo que ella respondió con un preludio modulatorio. La velada cerró con discursos y un soneto en su honor improvisado por Gonzalo Peoli, donde la llamó el genio del mundo americano. En 5 oportunidades, Teresa se presentó en los salones del Liceo Literario y Artístico de La Habana, alternando con poetas, músicos aficionados y figuras centrales de la música como Desbernine y los Van der Gucht. Los periódicos se desbordaban con poemas, testimonios de homenajes y felicitaciones por el nombramiento de Teresa como socia de honor de la sección de música. Otro momento apoteósico de su visita fue su presentación en el Teatro Tacón, en el que la banda del Regimiento de Ingenieros ejecutó su contradanza criolla Saludo a Cuba, en medio de vítores y estrepitosos aplausos. Con su triunfo en el Tacón, respaldado por la élite habanera, Teresa conquistaba una de las plazas más anheladas del Nuevo Mundo, un teatro que había convertido la antigua llave de las Indias en una de las ciudades más cosmopolitas y elegantes de las Américas. Los escritos cubanos sobre Teresa, al igual que los publicados en Caracas y Nueva York, son profundamente literarios. Fueron productos de la sociabilidad de los salones poéticos musicales, por lo que estaban mediados por una intrincada trama de alusiones poéticas y estéticas que fueron sin duda parte de los intereses discursivos de la red intelectual y artística en la cual orbitaban los Carreño. Entre estas resultan particularmente notorias las constantes referencias al paisaje natural americano para describir el etos que generaban las interpretaciones y composiciones de Teresa. Cecilio Costa, en un artículo publicado en Caracas, La Habana y París, atribuía la precocidad de Teresa, cito, al genio nativo, por la adaptabilidad de nuestra organización y por el influjo de la naturaleza que la abre expansivamente a todo sentimiento noble, a toda idea de progreso y a toda inspiración artística. Cierro. También Larrazábal, en una clara alusión a la alocución de la poesía de Andrés Bello, había trazado una conexión esencial entre la musicalidad de Teresa y la singularidad del territorio americano y la idea de progreso cultural. Cito, no en el viejo mundo, sino en la América del Sur, a cuya zona emigran las ciencias y donde el cielo sereno y puro engrandece los talentos. Aquí llamó Dios a la vida al sucesor de Mozart. Cierro. Inclusive Gottschalk formuló su testimonio sobre la autenticidad del genio musical de Teresa en términos naturalistas. Así, en una carta publicada en La Habana afirmaba, cito, al oírla se ve, se siente que Teresa toca el piano como canta el pájaro, como abre la flor su capullo. Cierro. Estas apreciaciones pueden comprenderse en el contexto de la influencia que Humboldt y otros exploradores viajeros tuvieron en el Nuevo Mundo. En sus diarios y relatos, estos combinaron la observación científica con el asombro ante la naturaleza, reemplazando así el obsoleto discurso legalista de los colonizadores. La intelectualidad criolla se apropió de este lenguaje moderno y autorizado para expresar una identidad tan auténtica como distintiva, la cual se fundamentaba en la pertenencia al territorio natural americano. Es precisamente este lenguaje naturalista el que inscribe la construcción de Carreño como símbolo de la sensibilidad criolla. Su estilo virtuoso, moderno, inequívocamente ligado a la tecnología de la producción del sonido y al perfeccionamiento del piano como máquina, se convirtió en metáfora de un futuro portentoso. Con su sensibilidad criolla, ganaba para la América hispánica lo que Gottschalk había ganado para el norte. El Diario de la Marina lo expresó en estos términos, cito, Teresa es Gottschalk, pero de 9 años. Se ha dicho que el genio no tiene patria, pero los pueblos jamás renuncian a llamar suyos a los seres privilegiados que han visto la luz en su seno. Y tras el orgullo de la nacionalidad viene el de la raza. Cierro. Con ello quedaba de manifiesto una de las paradojas fundamentales de la cultura decimonónica de Hispanoamérica, el deseo de las élites de celebrar el arte y la cultura europea, proclamándose legítimos herederos de su legado universal, mientras que al mismo tiempo defendían lo que Antonio Benítez Rojo ha llamado el deseo de la nación, esa aspiración de formar una comunidad unida por una identidad criolla, moderna y excepcional. En los siguientes 2 años, la actividad pública de Teresa disminuyó notoriamente. Manuel Antonio Carreño aseguró su subsistencia como profesor y probador de piano, además de comercializador de una panacea llamada Bálsamo Tropical, que distribuía en los Estados Unidos, Cuba y Panamá.
No obstante, Teresa siguió participando en veladas de salón. El álbum reporta un concierto en la residencia de los Carreño en Nueva York en 1864 al que asistió John Adams Dix, gobernador de Nueva York y héroe de la Guerra Civil. Teresa también fue el centro de atención de una velada en la residencia de Salmon Chase, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, organizada por su hija Kate. En 1865, los Carreño emprendieron un segundo viaje a La Habana, donde Teresa participó en veladas privadas y en los salones del Liceo, interpretando piezas del repertorio virtuoso y clásicas, así como obras propias, incluyendo sus Reminiscences de Norma y su balada Opus 15. La élite lamentó en los periódicos la falta de entusiasmo del público general, por lo que no hubo concierto en el Tacón en esa oportunidad. No fue sino hasta mediados de 1866 cuando finalmente los Carreños cruzaron el Atlántico. Unas pocas semanas después, la noticia se había diseminado por toda América. Una nota publicada en La Paz, Bolivia, señalaba, cito, «Ha llegado a París la sublime Teresita Carreño y ya recibió el bautismo de la gloria en esta capital del mundo civilizado». Teresita Carreño no es una gloria venezolana, sino americana. Todo, pues, para la América no son desgracias, y si hay desastres, también hay triunfos. Cierro. Con sus presentaciones europeas, Teresa finalmente completaba el gran tour iniciático que había emprendido en 1862. Sin embargo, fueron sus conciertos de salón en Caracas, Nueva York y La Habana, organizados, presenciados y comentados por redes transnacionales de intelectuales y artistas, las que posicionaron en el imaginario cultural a esta niña como símbolo de la sensibilidad criolla y figura fundacional de la música de la gran nación del Nuevo Mundo. Gracias. Okay. Wow. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu ponencia. Vamos a recordar que vamos a tener las preguntas y comentarios al final. Estuviste bien en tiempo, pasó pero poquito, así que todo muy bien, se vio perfecta la presentación. Agradecemos a todos quienes nos están acompañando también. Vamos a continuar entonces con la comunicación de Yanela Pérez Cusa de la Universidad de las Artes de La Habana. Hola, saludos a todos. Muchas gracias, Fernanda. Gracias a mis compañeras de mesa por todo el apoyo y la solidaridad. Gracias a los que nos acompañan y a Natalia por su ayuda técnica. Voy a compartir un segundo. Espero que se vea todo bien. Aquí vamos. La presente investigación se acerca al entramado de relaciones conformado por la región, el salón colonial y la identidad del compositor criollo, que se vincula al proceso de creación de las danzas para piano en Santiago de Cuba en las décadas de los 50 y 60 del siglo XIX. Para comprender el fenómeno en estudio, se aplicó un modelo teórico-metodológico con carácter holístico en el que se analizaron de manera iterativa características de la zona, el salón colonial local, los referentes identitarios de los compositores criollos y los procedimientos creativos para la concepción de las danzas para piano. En general, se puede verificar que en el salón colonial se propiciaron a escala cultural las particularidades de la jurisdicción santiaguera como zona histórico-social natural reflejadas en la creación pianística de danzas. Esto es, esencialmente, la pugna entre la cultura europea en su amplia acepción y una fuerte integración de sectores y culturas. La villa de Santiago de Cuba, sobre todo hasta finales del siglo XVIII, se caracterizó por un aislamiento que fue trascendental para el posterior desarrollo de la zona. La ubicación y características geográficas de la ciudad incidieron en la creación de una temprana conciencia de región, así como en la identificación y fusión entre integrantes de diferentes sectores. La ciudad se localiza en un entorno geográfico en forma de cuenca limitada por montañas y por mar, con un particular sistema de terrazas.
Así se impuso la necesidad de una concentración de la población en torno a determinadas áreas, lo que pudo conllevar a la constricción de los vínculos sociales y en cuanto a su conformación demográfica, el crecimiento poblacional de la región no se debió a las migraciones externas e internas, sino en mucha mayor medida al aumento de los naturales de Cuba. La limitación entre clases y estamentos sociales se da a través de mallas porosas que permiten la percolación de elementos culturales en una u otra dirección. A ver, paro porque hay alguna situación, ¿no? Sí, no estás presentando. Solo se escucha el vídeo, pero no pasa la diapositiva. Acuérdate de darle a presentar. Ya. Sí, le di, pero a ver, voy a intentarlo de nuevo desde el principio. Vale, una cosa, ser? ¿le has dado a compartir pantalla? ¿Compartir toda tu pantalla? Sí, compartir pantalla. Vale. Pues prueba otra vez. Disculpe el inconveniente. Compartir aplicación. Ventana, como hicimos al principio, yo voy a cerrar mi micro. No. Ventana, no, compartir toda mi pantalla. Voy allá, me dicen toda la pantalla, ¿no? Ok. Sí, eso. Ahí está, estoy compartiendo. Y ahora por acá le doy presentación. ¿Ahora sí? La presente investigación se acerca Ahora al sí. entramado de relaciones conformado por la región, el salón colonial y la identidad del compositor criollo, que se vincula al proceso de creación de las danzas para piano en Santiago de Cuba en las décadas de los 50 y 60 del siglo XIX. Para comprender el fenómeno en estudio, se aplicó un modelo teórico-metodológico con carácter holístico en el que se analizaron de manera iterativa características de la zona, el salón colonial local, los referentes identitarios de los compositores criollos y los procedimientos creativos para la concepción de las danzas para piano. De manera general, se puede verificar que en el salón colonial se propiciaron a escala cultural las particularidades de la jurisdicción social natural reflejadas en la creación pianística de danzas. Esto es esencialmente Yanela, No se escucha. creo que se cayó de la Se ha sesión, caído. ¿no? Sí. Pues, si queréis pasar al siguiente mientras ya se conecta. Podríamos pasar a Luisa Aguilar. Mientras, y cuando Sí. entre Yanela, le comunicamos por el chat que espere el siguiente turno, ¿verdad? Sí, mejor. Vamos a presentar entonces a Luisa Aguilar. Sí. Sí. La tercera presentación de esta mesa es de Luisa del Rosario Aguilar Ruz, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Ay, perdón. Buenas tardes. Agradezco a los organizadores la oportunidad de participar en este magnífico espacio de encuentro. Gracias a nuestra coordinadora y moderadora, Fernanda Vera, por organizar esta presentación y por darme la palabra. A mis colegas por compartir esta mesa y a todos ustedes por su presencia el día de hoy. El impreso musical es una ventana hacia los gustos y las costumbres musicales de su época, y es también el testimonio de cambios técnicos que permitieron el paso del manuscrito a la partitura impresa.
El desarrollo de tales procesos inició, como se sabe, a principios del siglo XVI y caminó lentamente de la mano de las necesidades de la exigente y precisa notación musical, pasando por la gilografía, los tipos móviles, las técnicas mixtas de impresión y manuscrito y el grabado en planchas de metal o calcografía. Los costos de producción con la invención de la técnica litográfica por Alois Senefelder a finales del siglo XVIII, los costos de producción de los editores europeos se abarataron, haciendo de la partitura un producto más accesible y redituable. El fenómeno de la música impresa nos revela también la historia de un grupo de editores y compositores que crearon un medio para abastecer el mercado de partituras en una época en la que la música podía escucharse solo en vivo. Al hacer posible la recreación auditiva de su contenido, las partituras conquistaron, junto con los instrumentos musicales, el espacio de entretenimiento público y privado que hoy ocupan la radio y los reproductores. De ahí su popularidad y trascendencia, pues la música es un importante agente de socialización con fuerte presencia en la vida cotidiana. La historia de la impresión en México comienza en la época colonial, a partir de la llegada de la primera imprenta a la Nueva España en la década de 1530. Y el primer ejemplo conocido de impreso musical novohispano es el Ordinarium Sacri Ordinis Eremitarus Sancti Agustini Episcopi et Regularis Observatio, impreso en México en julio de 1556. Aunque no tiene los datos del impresor, lo más probable es que se trate de Juan Pablos, ya que la licencia de Antonio de Espinosa, la segunda otorgada para imprimirla en la Nueva España, data de 1559. Durante el periodo virreinal encontramos dos tipos de impreso musical producido en México, de contenido religioso y de corte didáctico. Cualquier otro tipo de impreso musical circuló en la Nueva España por vía de la importación. Una vez consumada la independencia, en 1821, el país vio la necesidad de producir localmente las partituras que hasta ese momento llegaban únicamente de Europa. La imprenta litográfica llegó a México en 1825, de la mano de Claudelina Nati Gaspar Franchini, abriendo una ventana de oportunidad que rindió frutos, pues en las décadas siguientes la Ciudad de México fue testigo del crecimiento de la producción y venta de música impresa. Y ya para 1860 contaba con más de 40 establecimientos en los que se imprimían y o comercializaban partituras. El desarrollo de la producción y venta de música impresa en la Ciudad de México a lo largo del siglo XIX y los albores de la siguiente centuria no puede explicarse sin la presencia de los comerciantes alemanes que participaron en el negocio desde muy temprano, hacia la década de 1830, y mantuvieron su influencia en el mundo del impreso musical desde entonces y hasta bien entrado el siglo XIX. En las primeras décadas del siglo XIX, a raíz de las guerras de independencia, las nuevas naciones americanas formaron parte de la expansión comercial que países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Alemania desarrollaron en el espacio que había dejado vacante la metrópoli española. En el periodo colonial, la actividad económica de la Nueva España estaba enfocada en exportar materia prima e importar producto terminado, lo que evitó el desarrollo de una industria de transformación que permitiera la producción local. La independencia no cambió el enfoque de la economía, solo modificó a sus protagonistas a partir de 1821. En este ambiente de oportunidad, los comerciantes alemanes encontraron en México un espacio adecuado para hacer crecer sus negocios y aprovecharon las condiciones para establecerse como importadores y comercializadores de productos alemanes y no alemanes de mercería, ferretería y música, entre otros. Como se sabe, la unificación política de los estados alemanes dio sus primeros pasos en 1848, pero desde el fin de las guerras napoleónicas había comenzado un proceso de organización económica que eliminó los impuestos de aduana entre los estados y permitió un intercambio más eficiente que apoyó el crecimiento de la naciente industria manufacturera alemana, amenazada por las políticas de libre mercado que tenían los estados alemanes respecto de los productos extranjeros. La tardía industrialización de los estados alemanes dificultó su inserción en el comercio internacional, pues debían competir, entre otros, con Inglaterra, que había comenzado su proceso de mecanización un siglo antes. Contrario a lo que ocurría en el mercado europeo, en el comercio ultramarino los productos alemanes encontraron un espacio en el que podían competir. Los principales comerciantes de origen alemán ligados al fenómeno de producción y venta de la partitura impresa en la Ciudad de México a partir de la consumación de la independencia fueron Antonio Meyer, Heinrich Nagel, August Wagner y Wilhelm Levien.
Heinrich Nagel llegó una primera vez a México en 1845, trabajó aquí unos años, después regresó a Europa y volvió en 1849 en la goleta prusiana Gladiator, en la que venían también August Wagner y Wilhelm Levien, o sea que esos tres regresaron. Bueno, Wagner volvió y Wagner y Levien llegaron por primera vez en 1849. Bueno, Antonio Meyer llegó a México en 1828 y estableció un negocio de mercería a unas cuadras del Zócalo, la plaza central de la Ciudad de México, en la calle de La Palma, número 13. 4 años después, traspasaría a su local el que fuera el primer espacio comercial especializado en música que hubo en la capital del país. Se trataba de El Repertorio de Música Impresa, ubicado en la primera calle de la Monterilla, número 1, que había fundado el célebre compositor José Antonio Gómez de Holguín en julio de 1832. Meyer trasladó el inventario del repertorio de Gómez al local en el que funcionaba su mercería, y así nació el Repertorio de la calle de La Palma número 13. A partir de ese momento, el término repertorio fue adoptado en la Ciudad de México como sinónimo de tienda o almacén de partituras, y en las siguientes décadas verían la luz numerosos repertorios para deleite de los filarmónicos capitalinos. Antonio Meyer fue sin duda visionario al tomar la estafeta del espacio que había abierto José Antonio Gómez para el comercio musical, pues marcaría la pauta para los numerosos establecimientos que en los años posteriores competirían con su repertorio de la calle de La Palma número 13. Pero su aportación va más allá, pues puso en práctica a principios de 1840 un sistema de edición que sería replicado en otros establecimientos fundados por alemanes en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Dicho sistema consistía en mandar a imprimir partituras a Alemania, principalmente a Leipzig o Hamburgo, para después ser vendidas en la Ciudad de México. De esta manera, los ejemplares tendrían los datos en español del repertorio en el que se iban a vender, como si hubieran sido litografiados en algún taller local. Un ejemplo de ello son los 100 estudios para el piano en orden progresivo con indicación de la posición de los dedos para facilitar la enseñanza a los principiantes por Carlos Czerny, editado y vendido en el Repertorio de Música de Antonio Meyer, México, calle de La Palma, número 13, e impreso por Charles Fuchs en Hamburgo. Heinrich Nagel, quien al parecer había trabajado unos años como empleado de las sociedades que tenía Antonio Meyer con su cuñado y su medio hermano, fundó un repertorio de música en 1849 y se convertiría en el distribuidor más importante de partituras e instrumentos entre 1850 y 1880. El caso Nagel nos muestra algunas de las redes comerciales relacionadas con la música en la Ciudad de México a mediados del siglo XIX. Las que existían entre alemanes, las que había entre europeos y las que se formaban entre mexicanos. Nuestro personaje participó en las tres, pues se relacionó con las sociedades Meyer-Hube y Meyer-Dorman. La mitad de su inversión, de la inversión inicial de su negocio era de origen francés, y sus socios editoriales y comerciales más cercanos en materia de música impresa fueron litógrafos mexicanos, como Jesús Rivera y Fierro, Pedro Murguía y Ezequiel Iriarte. Christian Friedrich August Wagner, hijo del constructor de pianos Johann Jacob Wagner, se embarcó, como ya dijimos, en 1849 junto con Wilhelm Levien, quien era empleado de la fábrica de pianos de su padre, rumbo a América. En el caso de Wagner, podemos ver la importancia de los lazos de parentesco en las alianzas comerciales de los alemanes. Al igual que Antonio Meyer, que se asoció con su cuñado y su medio hermano, August Wagner y Guillermo Levien comenzaron su vida comercial con el apoyo del padre de Wagner, quien era un acreditado constructor de pianos, en Hamburgo. De esta manera, la compañía tenía una sede en Europa y otra en América con el mismo nombre. Un caso similar es el de la Casa Nallmayer, con sede en Hamburgo y sucursales en Santiago y Valparaíso. La inmigración alemana hacia el continente americano en la década de 1820, de la que hemos hablado para el caso mexicano, se dibujó en forma parecida en otros países de América Latina, como podemos ver. Los países con mayor afluencia de inmigrantes en los estados alemanes, entre 1821 y 1899 fueron, después de Estados Unidos y Canadá, Brasil, América Central y México, las islas del Caribe, Argentina, Perú y Chile. Las redes comerciales y el sistema seguido por los alemanes que llegaron a México fueron puestos en funcionamiento en similar forma en otros países.
De modo que no es sorprendente que las historias de éxito comercial de los establecimientos alemanes durante el siglo XIX se reproduzcan a lo largo y ancho del continente americano. Para el caso específico de la música, estas redes pueden rastrearse a partir de los sellos de venta presentes en las partituras que indican que fueron distribuidas en los repertorios alemanes de la Ciudad de México. Gracias a estas huellas, aquí vemos una, por ejemplo, este es el sello de Nagel, aquí está cortado, un poco adelante lo veremos completo. Gracias a estas huellas hemos encontrado casos de alianzas entre dichos establecimientos y algunas casas dedicadas al comercio de música impresa, también de origen alemán, avecindadas en otros países de América Latina. Enrique Nagel, con su establecimiento de la calle de la Palma número 5, vendía música que había sido publicada por otros editores alemanes, como Juan Federico Edelman, que tenía su imprenta en La Habana, y la casa G.W. Niemeyer, que, como hemos visto, contaba con una sede principal en Hamburgo y sucursales en importantes ciudades de Chile y Perú, como Valparaíso, Santiago y Lima, bajo la denominación E. Niemeyer e Ingirami. Otro ejemplo de alianzas editoriales entre comerciantes de música en distintos países es la alianza que estableció E. Niemeyer e Ingirami con una compañía vecindad en Argentina, en la cual el apellido de uno de los socios, Jacobi, nos remite al mundo comercial e intelectual alemán de la época. Se trata de Jacobi y Domenico, en la calle de Florida número 10, en Buenos Aires. Por su parte, la casa Wagner y Levin estableció igualmente alianza con la casa Niemeyer y con la compañía de Alberto Frenk y Walter Eitel, esta última con sede en Río de Janeiro y Belém de Pará, respectivamente. Los señores Alberto Frenk y compañía, quienes eran los representantes en Pará de la empresa Siemens y Halske de Berlín, según puede leerse en el Almanac Lemner, administrativo, mercantil e industrial de Río de Janeiro, e indicador para 1895, adquirieron los derechos de la propiedad para todo Brasil del Schottische Ideal de mis sueños, compuesto por Rosendo García y publicado en México por A. Wagner y Levin. Otra manifestación de las redes entre los establecimientos alemanes de comercialización de música impresa en México es el sistema de publicar música de compositores mexicanos en talleres de litógrafos establecidos en Alemania, inaugurada, como hemos visto, por Antonio Meyer a principios de la década de 1840. Esta práctica no se generalizó sino hasta finales de la década de 1880, cuando los talleres litográficos en los que se producía música impresa en la Ciudad de México redujeron su número hasta el punto en el que, de los numerosos establecimientos que habían ganado prestigio desde la década de 1840, muy pocos seguían activos. Este fenómeno de sustitución de los centros de producción locales por talleres litográficos alemanes puede verse con claridad en la segunda mitad de la década de 1880. Ejemplo de ello es el caso de la revista Melódica, que editó Nagel sucesores y que había empezado a publicar en 1885, y cuyos primeros tomos habían sido impresos en México por Ezequiel Irarte, es la portada en gris. Sin embargo, a partir del tomo quinto de 1886, la portada en azul, la impresión ya no fue hecha por Iriarte, sino por C.G. Roeder y Studer Sikol en Leipzig. Esta práctica fue adoptada por Wagner y Levin a finales de la década de 1880 y se volvió el sistema utilizado por las dos casas editoras más importantes de la Ciudad de México en la última década del siglo XIX, Nagel y Wagner. Este ejemplo es el Vals Carmen de Juventino Rosas. En grises tenemos la edición litografiada por Manuel Rivera y Río y en colores tenemos la edición hecha por Friedrich Hofmeister en Leipzig. Pronto, la música de Juventino Rosas, Julio Duarte, Ignacio Tejada, Adolfo Correa y Pedro N. Inclán, entre otros muchos, fue enviada a Leipzig, donde tenían sus talleres los litógrafos Friedrich Hofmeister, C.G. Roeder y Oskar Brandstetter, entre otros. La presencia de los editores y comercializadores alemanes en la historia de la imprenta musical en la Ciudad de México nos permite viajar por el continente americano de la mano de otros alemanes que, como los que se establecieron en México en la década de 1820, llevaron adelante sus negocios en países como Cuba, Perú, Argentina, Chile y Brasil a lo largo del siglo XIX, particularmente durante la segunda mitad. Como hemos visto, encontramos ejemplos de partituras editadas en Chile por Niemeyer y en Cuba por Edelman, vendidas en México por Nagel y Wagner, o de música producida por Wagner y Levin en México, vendida en Brasil. Esta red continental de comercio entre alemanes nos permite asomarnos a ese mundo desde una ventana novedosa y significativa, que abre líneas de investigación hasta ahora poco exploradas sobre un fenómeno que nos permite ver a la partitura impresa no solo como el soporte material de las ideas musicales que contiene,
sino también como una invaluable huella documental y una viajera incansable que, gracias a las alianzas establecidas por aquellos experimentados comerciantes alemanes, acercó a nuestros países entonces, tanto como nos acercan hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Luisa, por la interesante ponencia. Muchas gracias por tu trabajo, haberlo compartido con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a tener que hacer otro cambio porque así le damos un tiempo a Yanela para que probemos otro sistema para que ella suba su archivo de una manera más estable y pueda presentar. Así que lo que vamos a hacer es que voy a presentar yo ahora y ella va a cerrar la mesa. Vamos a hacer ese enroque en este momento. Perfecto. Voy a presentar yo ahora. Mientras tanto, espero que nos ayude nuestra asistente de aquí hoy y que me cuente si está apareciendo la presentación en la pantalla, ¿verdad? Sí, Fernanda, Sí, está se ve perfecto. bien. Se ve muy bien. Perfecto. Entonces yo también aprovecho de agradecer la organización del Congreso, toda la asistencia a mis compañeras por la posibilidad de presentar esta mesa hoy acá. Cualquier inconveniente solo me los dicen porque yo ya no veo la aplicación, así que voy a partir. Mi presentación se titula El Salón de Isidora Segers como eje de redes culturales de carácter cosmopolita y moderno en Chile entre 1830 y 1870 y busca dialogar, por supuesto, con las presentaciones de mis compañeras en esta mesa. Isidora Segers fue una española vecindada en Chile que nació en Madrid en 1803 y vivió en París entre 1813 y 1823, año en que se radicó en Chile. Ahí ustedes pueden ver algunas imágenes, cuadros y algunas de sus últimas fotografías. Según la historiografía de la música, en Chile, especialmente a partir de los trabajos de Eugenio Pereira, Salas y de Luis Merino Montero, la Segers se configura como una persona fundamental para comprender los inicios del canto lírico, así como también la práctica de la música de cámara desde el momento en que llega hasta su muerte en 1869. Gracias a proyectos recientes que se han abocado a analizar una serie de objetos que le pertenecieron, es que hoy día puedo compartir nuevas perspectivas en torno a su capacidad de agencia y de relevancia en la época. Estos abordajes lo que buscan es identificar las herramientas mentales que contribuyeron a configurar su personalidad, al mismo tiempo que se analiza su agencia en la conformación de redes de amistad y de sociabilidad con carácter cosmopolita y moderno. Específicamente, esta comunicación busca poner en diálogo las redes tanto reales o materiales con aquellas de afinidad espiritual, es decir, específica, o sea, imaginarias en parte, que a partir de la interacción social y musical en este salón, lo permiten configurar como una escena de carácter cosmopolita y moderno. Para esto propongo un abordaje ya no a partir de partituras mismas, sino que a partir del análisis de las redes de afinidad y principalmente a partir del análisis profundo de este objeto, que es el álbum de Isidora Segers, que yo llamo su álbum rojo. Como ustedes pueden ver, tiene un empaste rojo, originalmente fue un empaste rojo. Las imágenes son de una reedición digital, que también tiene una copia física, ¿no? Aunque con menciones a otro objeto que es su álbum azul, este que está acá, que es un álbum personal, que si bien fue restaurado, digitalizado, no fue reeditado por su conformación material abigarrada. En primer lugar, yo voy a describir los distintos objetos que sostienen esta propuesta desde una perspectiva de la cultura material, para luego caracterizar estas redes de afinidad a partir del álbum rojo.
Finalmente propondré que, a partir de idearios ilustrados y modernos, este salón y estas redes que arma Isidora Segers pasan a constituir un polo de cosmopolitismo que irradia otras escenas y espacios culturales. En este sentido, para mí es muy importante entender el contexto de crianza de Isidora Segers. Se educó los primeros 10 años de su vida en España, se supone que estudió con Manuel García, no hay más información de eso, y a los 10 años se va a París, donde recibe una formación musical muy acabada con el maestro Massimino, y al parecer su padre impulsaba en esa época un desarrollo de ella como, comillas, artista, cierre comillas, según un concepto de artista que la misma Segers configura, artista para la escena lírica. Esta influencia francesa va a acompañar a Isidora Segers durante toda su vida en Chile y va a generar una marca también en su círculo social. A mí me interesa principalmente demostrar agencia en la actividad musical de mujeres. Si bien la historia de la música en Chile ya había descrito profundamente actividades de su quehacer musical como creadora y como intérprete, esta propuesta es diferente porque se enfoca en analizar huellas de agencia a partir del análisis de sus objetos personales, principalmente estos dos álbumes, sumado a sus álbumes musicales, sus partituras y sus documentos. Mi hipótesis de trabajo es que las acciones ejercidas sobre ellos, no solamente por la propia Isidora, sino que por su círculo, así como los rastros y huellas de uso, pueden constituir una lectura que hoy nos permite reinterpretar su aporte y legado de una manera estrechamente relacionada con la cultura de su época. La llegada de Isidora Segers a Chile implicó, en palabras de su amigo José Sapiola, maestro de capilla, chileno mestizo, una, comillas, verdadera revolución en la música vocal, cierre comillas. Este impacto se relacionó estrechamente con lo que el mismo Sapiola afirma, ¿no? Ella llega con muchas partituras que aquí no existían porque el comercio recién se estaba abriendo. Digo aquí porque yo estoy físicamente en Santiago de Chile. Así también como con el manejo y dominio de conocimientos técnicos y de repertorio de la época, que en la época estaba en boga en Francia, lo cual incidió en la transformación de la escena musical de su época, una escena muy incipiente de cuya creación ella participó. Este impacto se reflejó en iniciativas diversas dentro de esta escena musical. Así, si bien la interpretación del repertorio lírico fue profundamente transformada por su presencia, no fue el único ámbito donde eso se notó. La Segers también se relacionó con el naciente espacio de interpretación de música de cámara, con las nacientes filarmónicas, con la edición y publicación del primer periódico de música en Chile, el Semanario Musical, en 1848, con la fundación y asentamiento del Conservatorio Nacional de Música en 1849, así como con la articulación del primer grupo de señoras aficionadas al canto lírico que se presentaron en conciertos de beneficio junto con todos los otros músicos profesionales de la época. Es necesario aclarar que nosotros en esa época, 1850, más o menos del 30 al 50, no teníamos cantantes líricas profesionales, eso es muy posterior. De hecho, una de sus amigas es la primera mujer considerada cantante lírica profesional en Chile, María Luisa Correa de Tagle. Ahí hay algunas pruebas de este quehacer de Isidora en sus propios álbumes, ¿no? El de la foto es su amigo José Sapiola, autor de un importante himno, que en Chile fue casi el segundo himno nacional. También ahí se ve la única copia completa que se conserva en su álbum azul del Semanario Musical, y un diploma que le entrega el presidente Manuel Bulnes en la época por su gran aporte al desarrollo del arte en Chile. Además, este salón implicó una práctica modelo para otros espacios similares dentro de su círculo social, o sea, Isidora pasa a ser el centro de la cultura y el arte en Chile, y esto se replica por otras personas, tanto chilenos como otros extranjeros avecindados. Al mismo tiempo, servía como punto de generación de conexiones entre músicos profesionales y también como espacio de proyección a partir del cual estos mismos músicos accedían a otras conexiones sociales con personas más acomodadas que favorecían sus carreras. La información obtenida del análisis de estos álbumes, de estos dos álbumes, el azul y el rojo, se traduce entonces hoy en un conocimiento más acabado del funcionamiento de la escena musical en Chile
y también para comprender un verdadero rol de una mujer música y artista, así como de quienes la rodean. Y esto nos permite entonces un abordaje de estas conexiones que se plasman en los objetos. Como su importancia fue reconocida por la prensa de la época, así también como escritos de memoria histórica, como un libro de memorias de este mismo José Sapiola, es que la familia de Isidora Segers se esmera por preservar este legado. Segers dejó, según sabemos hoy, hasta donde yo tengo conocimiento, 3 legados que se conservan en distintos espacios. El primero de ellos es el que se conserva en el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile y se conforma por algunos álbumes musicales de repertorio, francés e inglés, más un álbum que ella misma regaló a su hija Laura Uneus. Todos, excepto el azul que está en la esquina, son los de la Biblioteca Nacional. El que está en el centro arriba, rojo, ese es el álbum de Isidora Segers, que es el reeditado que les mostré las imágenes al comienzo. Así era como se vio antes de la restauración y la digitalización. Un segundo legado se conforma entonces por el álbum azul. Esas fotos también son del álbum rojo, ¿eh? El segundo legado entonces es este álbum azul que se ve en la esquina, más algunos documentos sueltos que se custodian desde hace casi 90 años en el Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. Y el tercer legado es el que conservan sus descendientes y que contiene el original del álbum rojo ya mencionado. La reedición de este álbum se realizó con motivo de la conmemoración de los 200 años de la Biblioteca Nacional de Chile. Muchos de estos documentos ya se encuentran digitalizados y a libre descarga en distintas plataformas. Un asunto necesario que yo debo aclarar es que durante mi tesis doctoral yo me he enfocado en el análisis de álbumes, específicamente álbumes musicales. Estos dos que hoy día comento tienen algunas características que los unen como que los diferencian. Ambos son de carácter metatópico, contienen partituras, por ejemplo el azul contiene todas sus partituras y el rojo contiene muchas referencias a músicos, y son de carácter artesanal, empastados con materiales duraderos que compilan una cantidad variable de documentos donde se evidencian distintas agencias, pero principalmente la de Isidora Segers. El álbum de Isidora Segers o álbum rojo, el del centro arriba, puede considerarse un álbum amicorum, es decir, un empaste con fines de homenaje a la dueña de casa que se exhibe en el salón y refleja relaciones de amistad que concurren en este espacio. En ese sentido, coincide con la educación ilustrada francesa que recibió Segers en su infancia, hasta los 20 años, entre los 10 y los 20. Ahí ustedes pueden ver algunas imágenes de cómo se ven estos homenajes, estas cartes de visite, estos textos que le dedican los poetas que la visitan, etc. La lectura de estos empastes yo la realicé a partir de conceptos que yo construí, que son el de huellas de uso y rastros de manipulación, que portan en los objetos y que se mantienen hasta hoy. En este sentido, además del contenido textual, a mí me interesa comentar cómo organiza Isidora, a quién incluye en el álbum, cuáles son sus categorías de orden y cómo ella indica y relaciona su red de sociabilidad. O sea, cómo es que ella hace estas conexiones que hoy día nos permiten interpretar su construcción de subjetividad, cómo se aprecian aquí las herramientas mentales de las Segers, así como la cultura y el contexto social del periodo. Entonces, en resumen, es dónde marca, cómo marca, qué es lo que Isidora Segers interviene. Ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, comentarios, ¿no? Hay comentarios como el reglamento inicial del Conservatorio Nacional de Música, cuando dice malo y ridículo, o abajo, donde falta una imagen, dice retirado sin mi permiso. Por ejemplo, ahí hay una foto de un músico y dice músico ciego de nacimiento. Cuando habla de José Joaquín Vallejo, un importante poeta chileno, dice escritor célebre y amigo. Declara sus contradicciones con los artículos y siempre, siempre marca fallecimientos con cruces. Esos son algunos ejemplos, por supuesto. Perdón. Si tenemos en cuenta la distancia geográfica considerable entre Chile, Francia y España, lo lógico habría sido pensar que la cultura europea estaba
muy lejana a los imaginarios de los burgueses chilenos, que nosotros estábamos viviendo aquí en Chile, muy distante de esta cultura. Sin embargo, el análisis de estos objetos indica todo lo contrario. Isidoro Acegers y sus cercanos están en diálogo activo y constante con la cultura europea vigente en el periodo. Ponen sus relaciones familiares al mismo nivel que otras relaciones de la aristocracia y la nobleza europea. ¿Cómo entendemos esto? Lo entendemos porque Isidora se forma bajo un paradigma francés y esto tiene repercusiones materiales como de construcción identitaria y de subjetividad. Una de las consecuencias es que es ella quien trae la moda del álbum a Chile. Me refiero específicamente al álbum rojo, el amicorum, que es un objeto femenino para ser exhibido públicamente en el contexto del salón. Así, ella comprende el salón en el sentido francés, ¿no? Como un espacio físico dentro del hogar burgués donde se refleja el estatus social y la cultura de sus propietarios, y así también permite el desarrollo de diferentes interacciones sociales. Esta segunda acepción del salón, además de un espacio físico, entonces, es como práctica social que incluye actividades como la conversación ilustrada, la declamación poética y la práctica musical. Ahí les dejo una descripción que hace Vallejos en el álbum rojo, y ahí está la foto que ella incluye de Vallejo en el álbum azul, para que la lean por mientras. Entonces, el cosmopolitismo del Salón de Isidora Acegers se aprecia en la gran variedad de personajes incluidos en ambos álbumes, en sus distintas proveniencias y ámbitos culturales. Se refleja también en la relación de varios de estos documentos con el mercado, mediante la llegada profusa de productos impresos como fotografías en formato de carte de visite, o bien en las firmas que reflejan la visita de virtuosos extranjeros en gira a su propio salón. Ahí está la firma de Paul Julien, y hay firmas de muchos otros músicos. Acá abajo ustedes pueden ver cómo ella relaciona, ¿no?, a los personajes que, por ejemplo, ella tenía casa en Copiapó, una ciudad minera del norte de Chile, y en Santiago, y los pone en diálogo con distintas galerías de nobleza europea o de otros contextos. Por otra parte, la idea de modernidad se refleja en el variado ámbito de expresiones culturales que se dan cabida en el álbum. Por ejemplo, las fotografías de expediciones científicas, de grabados y dibujos de científicos o de pintores de fama, que gracias a las mejoras en las rutas de navegación y la periodicidad de estos viajes, circulan por Sudamérica durante largos periodos. Esa es una página del álbum rojo donde está la Comisión Científica Española en viaje a Chile. Ellos visitaron el salón y le dejaron estas tarjetitas. Las prácticas burguesas que se materializaron a partir de estos álbumes permiten ver las conexiones directas que se producían entre Isidora Acegers, los asistentes del salón y el mundo de la cultura latinoamericano y europeo. Así, un imaginario frecuente era pensar que Chile se encontraba totalmente aislado de las prácticas culturales de otros contextos, pero el análisis del álbum nos hace ver que en verdad no, sino que hay conexiones materiales entre las personas, pero también afinidades espirituales que permiten comprender mejor la conformación de identidades de carácter cosmopolita en su salón. Ahí hay, por ejemplo, Montbazin, que era asiduo a su salón, importante pintor francés que vivía en Chile. Ella lo pone en diálogo con otros pintores franceses y europeos muy relevantes del mismo periodo. Comentaré estas redes, cómo se relacionan con la música y cómo reflejan estas figuras culturales referencias para otros, para ella y para su círculo más íntimo. Y también cómo permiten construir una imagen que Isidora Acegers proyecta hacia su contexto social. Entonces, este álbum rojo buscaba que estos documentos se viesen, que fuesen expuestos para la vista de los otros. Así todos aquellos que iban firmando veían las firmas de los demás, y aunque no se cruzasen físicamente, los vínculos se establecían de igual forma, como ustedes pueden ver en esta imagen. Esas son las 6 láminas de firmas de este álbum. Este contenido es mucho más variado y no refiere tanto a la música, pero la música sí aparece en diálogo con otros contenidos, como pueden ver en esta otra imagen. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un dibujo que le hace un artista a Vincent William Wallace,
el álbum que está abajo al centro que le regala Vincent William Wallace, y acá está la dedicatoria manuscrita, vemos iconografía latinoamericana rodeada de músicos de fama, Liszt, Paganini, etcétera, ¿no? Vemos abajo otra galería de músicos de fama en diálogo con estos otros objetos culturales. Este álbum conserva también una serie de galerías que Isidora Segers presenta en relación con las personas que asisten. Estas galerías se presentan como retratos, recuerdos, junto con estas hojas de autógrafo y junto con dibujos que le dedican como estos. Por ejemplo, esa galería de mujeres célebres a mí me permite interpretar con quién está dialogando ella, cuáles son sus figuras de mentoría. Vemos a George Sand, vemos a Madame Recamier, vemos a Madame de Staël, esas son sus figuras de inspiración. Y vemos al lado otra vez músicos en relación con un dibujo de Ignacio Domeyko, importante naturalista de un indígena chileno. Aquí vemos un recuadro de la escuadra española en el Pacífico, rodeada de ilustraciones que hacen sus parientes, y abajo la fotografía de carte de visite de la misma escuadra, y en otra página, por ejemplo, recortes en formato carte de visite de nobleza europea. Y el último ejemplo que les voy a mostrar, bueno, ahí también fue dibujo al lápiz de Mauricio Rugendas, un importante pintor francés avecindado en Chile durante un periodo que generó escuela aquí, al lado de familias aliadas de mis hijos, o sea, de sus hijos. Ella hace que todos dialoguen en el objeto. El último ejemplo es cómo ella genera redes entre músicos. Por ejemplo, está Gottschalk, que ya Laura habló de Gottschalk, que estuvo en Chile un año completo, como 2 años antes de su muerte, y potencia la carrera del músico que está abajo, que es Federico Guzmán, el compositor más importante del siglo XIX en Chile, y cómo aparece también en el álbum azul, cómo le dedica cartas a Isidora Segers y ella conserva estas iconografías. Entonces, para cerrar, la última idea es que este álbum rojo remite conexiones de carácter cosmopolita y moderno, nos hace reflexionar el impacto de cómo una mujer española con formación francesa crea en Chile un imaginario de ese mismo carácter en permanente conexión con Europa. Una cuestión interesante que yo quiero proyectar es cómo el consumo o cómo los niveles de conexiones se pudieron acceder mediante análisis materiales de los objetos, que eran cuestiones que antes no se analizaban, cómo estas fuentes y este tipo de lectura desde la interdisciplina nos permite profundizar en cuestiones culturales que acompañan, por supuesto, la práctica musical. Muchas gracias. Se dejó de compartir, ¿verdad? Ya. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Yo espero que ahora podamos escuchar la ponencia de Yanela. ¿Estamos en condiciones ya? No te escucho, Yanela. Yanela, no se te escucha. No le has dado al micrófono. Ahora sí, No. ahora sí me escuchan. Ahora te escuchamos. Sí, perfectamente. Ahora sí. Ya. Bueno, disculpen el inconveniente. Lamentablemente no voy a poder poner la presentación. Lo que más lamento es la música, pero bueno, les comentaré un poco los ejemplos que les traía. La conexión está muy débil y tuve que cambiar de dispositivo, y en este dispositivo no puedo compartir la pantalla. Entonces, ¿me dicen cuándo puedo comenzar? Cuando quieras, Yanela. Gracias. Bueno, la presente investigación se acerca al entramado de relaciones conformado por la región, el salón colonial y la identidad del compositor criollo, que se vincula al proceso de creación de danzas para piano en Santiago de Cuba en las décadas de los años 50 y 60 del siglo XIX.
Para comprender este fenómeno se aplicó un modelo teórico-metodológico con un carácter holístico e iterativo en el que se fue transitando por las características de la zona histórico-geográfico natural, el salón colonial local, los referentes identitarios de los compositores y los procedimientos creativos para la concepción de las danzas para piano. De manera general se puede verificar que en el salón colonial se propiciaron a escala cultural las particularidades de la jurisdicción santiaguera como zona histórico-social natural reflejadas en la creación pianística de danzas. Esto es esencialmente, la pugna entre la cultura europea en su amplia acepción y una fuerte integración de sectores y culturas. Voy a hablarles un poco de cuáles son esas características de la Villa de Santiago. Sobre todo hacia finales del siglo XVIII se caracterizó por un aislamiento que fue trascendental para el posterior desarrollo de la zona. La ubicación y características geográficas de la ciudad incidieron en la creación de una temprana conciencia de región, así como la identificación y fusión entre los integrantes de diferentes sectores sociales. La ciudad se localiza en un entorno geográfico en forma de cuenca, está limitada por montañas y por mar y por un sistema particular de terrazas. Así se impuso la necesidad de una concentración de la población en torno a determinadas áreas, lo que pudo conllevar a la construcción de los vínculos sociales y culturales. En cuanto a su conformación demográfica, el crecimiento poblacional de la región no se debió solamente a migraciones externas e internas, sino en mucha mayor medida al aumento de los nacidos en Santiago de Cuba, o sea, de los naturales de Cuba. Por otro lado, llama la atención la organización estamental de Santiago de Cuba por su singularidad ya desde el siglo XVIII. Si bien las estructuras gubernamentales, eclesiásticas de la colonia eran las mismas en Santiago que en el resto del país, fue quizás en esta ciudad donde comenzó a opacarse de manera más expedita. La delimitación entre clases y estamentos sociales se da a través de mallas porosas que permiten la percolación de elementos culturales en una u otra dimensión. Esto se debe también a la preeminencia del sector de pardos y mulatos libres, el que constituía una especie de bisagra social entre las fracciones altas y bajas de la sociedad. Por su parte, la economía local era muy especializada. Cobre, tabaco, contrabando marítimo eran de sus principales rublos. Santiago, junto a sus zonas aledañas, un espacio sellado en buena medida por la cultura del cultivo del café y las costumbres afrofrancesas heredadas desde el inicio del siglo XIX. La migración de los franceses, haitianos y dominicanos insufló su fuerte marca en el ser santiaguero, contribuyó a diferenciarlo social, urbanística, ideológica y culturalmente. Todos estos elementos mencionados, entre otros, definieron un sentir de identidad local y regional que caracteriza esta área de Cuba y que se expresa tan claramente en las artes y las letras locales. Si bien a mediados del siglo XIX, patria no es la isla de Cuba, tampoco lo es España, para un amplio sector de criollos santiagueros. Destacan entonces en este contexto los traspasos de elementos musicales entre el salón y otros espacios de realización musical de la ciudad protagonizados por los músicos locales, fundamentalmente, como sucede en otros casos, la iglesia, el teatro, las retretas y los festejos populares. Lo que pasa es que estos últimos en Santiago de Cuba tienen unas dinámicas muy peculiares dentro de la ciudad. Por poner solo un ejemplo, quería presentarles una danza denominada Tu Madre es Conga, que se interpretó con la mayor naturalidad en la Sociedad Filarmónica de Santiago de Cuba para festejar la visita a la ciudad del gobernador general de la isla, don José Gutiérrez de la Concha, en marzo de 1856. Es una danza que fue una evidente declaración de ascendencia étnica africana, planteada a través de un género criollo a lo más encumbrado de la política y la sociedad de la isla, en un espacio en el que solo los negros podían entrar como domésticos o como músicos. Ejemplos como esta velada de Concha proliferan en los periódicos de la época y otros documentos de archivo, y muestran la complejidad y singularidad social del Santiago colonial de mediados del siglo XIX.
Por tal razón, este estudio ha permitido conceptualizar el salón colonial como algo más que una institución o grupo de instituciones de entretenimiento para las élites sociales de la época. Se trata, según mi criterio, de un espacio simbólico de desenvolvimiento social y cultural en el que se crean, conservan y desarrollan determinadas formas de comunicación, formales y no formales, a través de la práctica musical. No se adscribe a una delimitación física, así como es influido y a la vez influye en su entorno social, histórico y cultural. Por su parte, la identidad del compositor criollo local se cimenta en una real tensión entre semejanzas y diferencias en los sujetos creadores, blancos y negros mestizos, lo cual no impide que compartan una identidad colectiva. Les ponía unas imágenes en las que se ve cómo negros y mulatos y blancos comparten el espacio de realización artística prácticamente de iguales. ¿Cuáles son esos referentes identitarios que se destacan? El reconocimiento social como autores e intérpretes virtuosos y versátiles. La necesidad de mantenerse actualizados en materia de composición musical y en vínculo con otras regiones del país y centros culturales europeos, especialmente España y Francia. A la vez, el apego marcado a las sonoridades propias con un fuerte sentimiento de patria y localidad, que representa el sentir general del santiaguero de la época. La manifestación de la vocación mariana en relación con la Virgen de la Caridad del Cobre, importante en la zona y de gran trascendencia en la concepción de su cubanidad, la que en algunos casos se tradujo en acciones prácticas en contra del gobierno protagonizadas por los propios compositores. La elección de la danza para piano como discurso comunicativo. Esto último, a través de una categoría operativa que he definido como expresiones musicales de síntesis e identidad, que son básicamente aquellos elementos sonoros y procedimientos creativos que se asocian con diversas procedencias culturales. El análisis musical se centró en unidades básicas, cualitativamente significativas en interacción, la verticalidad de la síntesis musical relacionadas con comportamientos instrumentales de músicas populares y que pueden verse dentro de la construcción pianística de la danza para piano, la funcionalidad formal y la determinación de procedimientos creativos que resultan recurrentes a modo de estilo. Y se ha revelado que la presencia de componentes culturales regionales para la realización de la síntesis musical está en estas obras, esencialmente los de procedencia afro y afrofrancesa, los representativos de la música campesina de marcada ascendencia popular española, así como los relacionados con el canto callejero asociado al carnaval, acompañado de choteo, la irreverencia y la crítica a los sectores de poder. Ponía en este caso dos ejemplos musicales: el calabazón, que se basa en una frase de choteo muy popular en la época, calabazón tú estás pintón, o amarillo, suénamelo pintón, que en los contextos en que aparece se refiere a mostrar con claridad y hacer pública una situación o cualidad que en algunos casos podría resultar embarazosa. Y el otro ejemplo que les ponía es la chupadera, que según el cronista, promotor y cultural patriota Emilio Bacardí, fue creada especialmente para burlarse del mariscal de campo Juan José Villar y Flores, gobernador civil del Departamento Oriental desde 1865 hasta su muerte, que era muy dado a la bebida. Así también se destaca la existencia de elementos que pueden asociarse a sones cubanos bien antiguos y que dentro de la dinámica de confluencias culturales aparecen como una marca sustancial y recurrente en el repertorio estudiado. En las mismas obras que hubiera querido ponerles en el calabazón y la chupadera, el comportamiento de la mano izquierda se asemeja mucho al bajo de un instrumento rústico llamado marímbula, de viejos sones rurales de la región oriental. Les iba a proponer también escuchar un viejo son recogido por el doctor Danilo Orozco en la década de los años 80 del pasado siglo, Vuela como el águila, que además de tener en la marímbula este bajo muy parecido a las danzas anteriores, tiene una similitud muy interesante con la danza de fuerte marca afrofrancesa Santa Tae. Las estructuras musicales de manifestaciones populares de la localidad en ocasiones violentan la construcción típica binaria europea de la contradanza y la danza para piano sin prescindir de ella. Lo que podría verse como expresión a nivel musical
de esas fricciones entre la integración y la segregación social en el espacio del salón y de las características coloniales santiagueras antes mencionadas. En este caso, les ponía un ejemplo de una danza con una perfecta forma binaria, sin embargo, en su parte B tenía 3 partes, donde se iba reduciendo el discurso hacia una especie de estribillo, y ahí se veía como la estructura de la música más popular orada, esa perfección de la música, de la estructura binaria de la microforma propia de la danza. Las diferencias fundamentales que reflejan la fricción de las que le hablaba en cuanto a la identidad de los compositores se expresan en el tratamiento de los recursos técnicos y expresivos del propio instrumento. En ese sentido se revelan 2 tipos de obras, aquellas de factura más simples, porque son bien sencillas, de autores negros y mulatos libres, así como desconocidos, y las más elaboradas pianísticamente, firmadas fundamentalmente por compositores criollos blancos. Sin embargo, la forma de disponer los elementos musicales mencionados estandariza comportamientos y recursos composicionales que devienen rasgos de un estilo distintivo en estas danzas para piano, que si bien pueden aparecer en obras de otras villas de Cuba, sí son muy características de este espacio y muy recurrentes. El estudio de la creación de estas obras decimonónicas ha evidenciado una cubanidad local, consolidada y expresada a través de la música salonesca. En su lenguaje musical, el compositor criollo santiaguero de mediados del siglo XIX expresó su participación en la interacción dinámica y estrecha entre la región y el salón colonial, sin estar ajeno a lo que sucedía en el resto del país en materia de composición de danzas para piano y otros repertorios del salón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yanela. Bien. Felicitaciones. Gracias. Disculpen el inconveniente, perdón. No, son cosas de la vida que pasan por la televisión. Así que muchas gracias, estamos muy contentos. Gracias a ustedes. Gracias, tenemos casi 40 minutos y estamos atentos a recibir preguntas, comentarios, intervenciones. Pueden levantar la manito. No sé quién quisiera partir. Lo manejo yo también esta plataforma. Entonces, si me pudieran ayudar, si es que hubiera alguna pregunta o algo, comentario. Entonces vamos a partir. Yo tengo una pregunta para Luisa Aguilar. Yo quería saber cómo tú ves esta red de comunicación entre los diferentes comerciantes alemanes fuera de México. O sea, tú nombraste algunas redes de Chile, si has podido avanzar más en ese proyecto, cómo fue el impacto a lo mejor en Hamburgo o en Leipzig de estas redes de edición de partituras. Sí, a ver, está poniendo un mensaje, Jesús Herrera dice, creo que los que no somos participantes de la mesa no podemos activar micrófono ni cámara. Eso pone. Sí podemos. Sí. A lo mejor Natalia Barranco podría dar la posibilidad a los en un principio sí podrían, deberían de poder. Si de todas formas alguien no puede, que levante la mano, le dé al botón de levantar la mano y yo le activo el micrófono y la cámara. Pero en un principio sí podrían. Perfecto. Sí. A ver, entonces, Fernanda, perdón, la primera parte de lo que preguntabas se cortó y no te entendí. Lo primero que dijiste. Yo te preguntaba que si has podido ver proyecciones de esas redes, además de las que ya sabemos, como en Chile, en otros países de Latinoamérica, y cómo fue ese impacto, porque para nosotros fue un impacto tremendo, ¿no? Ya lo tenemos estudiado, yo también tengo un capítulo de eso en la tesis. Claro.
¿Cómo impacta a lo mejor en Alemania también esta empresa de edición? O sea, ¿cómo más, qué otras perspectivas tienes de ese fenómeno? Que fue bastante como cosmopolita, ¿no? La circulación. Exacto, exacto. Pues justo eso es lo que pretendo estudiar ahora, que es el asunto allá. Es decir, efectivamente, cómo es que eso, digamos, qué impacto hay allá. De entrada, lo que sí es que el hecho de que durante la segunda mitad del siglo XIX, ya casi, ya los 80s, para el caso mexicano ya es francamente los 80s y los 90s, este fenómeno de impresión en Leipzig, de ediciones de música compuesta en México, ¿no? Y no solo, no solamente, pero es que la producción de música de compositores mexicanos en este momento, antes también, pero en este momento es muy grande, muy, muy grande. Entonces, es un volumen tremendo de partituras de compositores mexicanos que están siendo impresos en Leipzig y regresando a México para venderse acá. Entonces, eso yo creo que debió tener un impacto muy grande, comercial, en ellos también, porque es un volumen grande, o sea, no, a ver, habría que ver, sin duda, viendo el volumen general de la producción de los litógrafos como Hofmeister, que evidentemente trabajaba para muchísimos editores, ¿no? Como Brandstetter, como Roeder, en fin, ¿no? ¿Qué volumen de su producción era lo que venía de América Latina, ¿no? Eso sería muy interesante verlo. Y eso es lo que pretendo ver después, porque es ahí donde creo que vamos a encontrar muchas cosas interesantísimas. La verdad es que, pues como dije, es algo que los casos locales, pues claro, están vistos, ¿no? Ustedes lo tienen muy estudiado, nosotros no tanto, pero también, bueno, ya, ahí está, claro que eso pasó. El punto es cómo esto efectivamente impacta transatlánticamente, ¿no? Cómo esto impacta allá y desde luego buscar en qué otros casos podemos encontrar esto, ¿no? Porque claro, yo parto de los sellos de venta de partituras en la Ciudad de México, porque ese es el mundo que yo puedo ver, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que encontré estas conexiones. Pero habrá que ver cómo se conecta esto en otras partes, efectivamente, ¿no? Con otros editores y de otra manera. O sea, las redes que se hacen, como las subredes o las redes locales, cómo se hacen también, se van conjuntando y se van haciendo como eslabones de una cadena mucho más grande. Pero efectivamente, la idea que tengo es justo esa, ir allá y ver qué impacto tuvo, qué tan grande fue esto para ellos. Para el caso mexicano me queda claro que fue gigantesco, fue enorme, ¿no? Ahora, hay que ver qué tanto fue para ellos. Eso sería interesantísimo. Pero, por ejemplo, el caso este de la partitura que puse, del Vals Carmen, interesante cómo el diseño de la partitura no cambió nada, solamente le pusieron, bueno, mucho mejor, colores y todo, pero la presentación litográfica de Manuel Rivera y Río, pues es en grises, pero pues es el mismo diseño. Pues también ver eso, ¿no? Ocurre lo mismo con Sobre las olas, por ejemplo, también. Hay una versión de Rivera y Río y después está la versión de Hofmeister, que es la que es muy famosa, ¿no? Entonces creo que eso también daría mucha pauta para ver esto que tú dices, ¿no? Este impacto, este ir y venir, y eso es lo que pretendo hacer efectivamente en el futuro. Entonces, no sé Muchas gracias, Luisa. Sí, es un tema que va a dar para mucha discusión, ¿no? Porque hay países como el mío, que es un país pequeño, que tiene casi todo ya inventariado y discutido, y cuando entramos en diálogo, por ejemplo, con la realidad mexicana, con un acervo acotado, nos damos cuenta de las múltiples relaciones que a lo mejor podrían ser extrapolables a otras realidades, como empezamos a hablar con Yanela o con Laura también. Así que pienso que es algo que podríamos ir avanzando en el futuro. Jesús pedía la palabra. Perfecto, ¿me escuchan? Sí. Hola, Jesús. ¡Hey! Hola, qué gusto. ¿Qué tal? ¡Qué gusto!
Oigan, pues muchas felicidades y saludos a todas. Me encantaron las presentaciones. Creo que hay muchos puntos de contacto entre lo que presentaron ustedes y lo que estamos haciendo nosotros acá en México. Ahora estamos estudiando algunos álbumes de partituras, bueno, no solamente de partituras, también otro tipo, del siglo XIX, de la primera década del XX, y aquí hago el comercial, a ver si pueden ir a la mesa de mañana, la mesa 9, mañana a las 5:30 hora de España, y a la 15 también, que es el viernes a las 3 de la tarde, y bueno, porque, bueno, pues creo que hay muchos, de veras, muchos puntos de contacto y sería bueno que hiciéramos más red, a pesar de que medio estamos en contacto, por ejemplo, con Luisa, o nos hemos visto con Fernanda en otros momentos, pero sí valdría la pena. Entonces, la pregunta es para Fernanda, y diría yo, además de señalar que sería buenísimo que hiciéramos un congreso dedicado a los álbumes musicales, creo que ya alguna vez lo hemos platicado, incluyo los que no tienen partituras también, pero que están vinculados a la música como práctica social, como el álbum rojo de Segers o el azul, todos esos fantásticos. Te pregunto si había forma de que nos pasaras tu tesis doctoral, porque creo que algunos de los conceptos que mencionas podrían ser muy útiles para nosotros. Todas estas marcas de uso, todas estas, en fin, hay muchas cosas que pues estamos estudiando nosotros ahorita, ¿no? Entonces, pues no sé, eso. Pues muchas gracias. Hola Jesús, muchas gracias, muchas gracias. Mira, yo entregué hace como 5 meses, no me dan fecha, yo espero rendir en unos días más, no puedo pasar de este mes porque entregué en noviembre. Entonces, ya el Vitrán está en mi comisión doctoral, me imagino que ella puede tener esa copia previa, la tesis va a quedar libre apenas yo pueda rendir, y además va a salir un artículo que escribí en coautoría con Laura Jordán en la Latin American Music Review. Hicimos un análisis y ahí también están los conceptos, no sé, sale también en un poquitito de tiempo, yo te puedo dar una versión de prueba de la tesis, no hay problema, si tú quieres, porque ya estamos ahí con eso lanzado y también los invito a leer ese que está muy bonito porque es un acervo de álbumes, de 40 álbumes de unas mujeres del norte de Chile, para sacar como la práctica musical o el uso de estos objetos en grandes urbes. O sea, nosotros ya tenemos ahí una investigación sobre mujeres de provincia que hacen otro tipo de acciones con sus objetos y el abordaje está bien bonito también, así que te invito después a leerlo y cuando salga lo puedo subir a las redes de ARLAC o te lo envío por correo. Y sí, nosotros tenemos, yo revisé casi 500 álbumes para la tesis, o sea, tengo una historia larga ya hace como 7 años, en verdad que estoy solo en los álbumes musicales, álbumes no musicales, cuáles son los tipos de álbumes, cómo los podríamos categorizar, así que me encantaría conversar y compartir acerca de esto, así que muchas gracias. No, pues gracias a ti, gracias, sí, y pues felicidades, oye, por lo de la tesis. Yo pensé que ya la habías entregado hace tiempo, que ya habías presentado hace mucho tiempo. No, todo lo que, estamos esperando hace tiempo también. Uy, no, pues felicidades, y pues gracias, sí, tanto el artículo como la versión de la tesis, cuando tú juzgues que es pertinente, yo estaré feliz de recibirlo y de utilizar pues tu trabajo desde luego con el crédito y todo. Muchas gracias, y saludos. Gracias. Muchas gracias. Está abierto por si hay preguntas, comentarios. Entonces yo quería hacer una pregunta a Laura, Pita. ¿Cómo tú ves estas circulaciones? ¿Cómo tú ves estas relaciones, ¿no? De Gottschalk me interesa mucho Gottschalk por el periodo largo, ¿no? Que estuvo en Chile al final de su vida. ¿Cómo ves esta relación o este impulso que pudo haberle dado a la carrera de Teresa Carreño? ¿Cómo tú piensas que fue ese impacto para la vida de Teresa Carreño? O sea, más allá de los datos, ¿no? Que se encuentran, que tocan, ¿cómo tú crees que impacta esta figura?
Me gustaría si pudieras profundizar en eso. Sí, bueno, en realidad Gottschalk, bueno, fue decisiva la influencia. Lo que yo entiendo es que Manuel Antonio Carreño preparó el viaje, la salida de la familia completa a Nueva York con la idea de conseguirse con Gottschalk. Es decir, uno analiza los datos, es decir, Teresa Carreño tenía una hermana, precipitaron digamos, el matrimonio de la hermana, inclusive se casaron por poder antes de que el novio llegara para que la familia pudiera ir a Nueva York, y tú pones todos digamos, los datos juntos, la cronología, y te das cuenta que el viaje coincidía con el momento en que Gottschalk estaba en Nueva York, y tenían miedo de que Gottschalk ya se fuera a otro sitio y no pudieran contactar con él. Entonces, cuando ellos se consiguen con Gottschalk, él es el que, digamos, idea todo esto de poner a la niña a tocar en público. Ellos no tenían la más mínima intención de que Carreño tuviera una carrera pública, no al menos a esa edad. Entonces, digamos que él va delineando la carrera de ella. Uno comienza a ver, es decir, uno se fija en los documentos de Gottschalk, al menos la colección de la Biblioteca Pública de Nueva York, y uno se va dando cuenta que los programas de conciertos de Teresa Carreño estuvieron diseñados como los programas de Gottschalk. Ellos tocaban en días intermedios en la misma sala de teatro. Gottschalk ayudó a hacer todos los arreglos pertinentes con managers, con dueños de teatros, es decir, Gottschalk fue la persona que ayudó a Camacho y a estos intelectuales, a Pombo, digamos, a diseminar la idea de Teresa Carreño. Es decir, la influencia fue enorme. Lo que sucede es que cuando Teresa Carreño se va para Europa y regresa ya siendo una mujer de 20 años, regresa a los Estados Unidos. En Estados Unidos Gottschalk había caído en desgracia. Uno, por el escándalo de la vida privada que tuvo, que lo hizo salir de Estados Unidos, y segundo, porque ya era un estilo pasado de moda. Entonces ella tuvo que desligarse un poco públicamente de la figura de Gottschalk para poder seguir adelante con la carrera. Pero yo pienso que él fue como el gran ideólogo, ¿sí?, de la persona musical en la cual ella se convirtió desde niña. Muchas gracias, Laura. O sea, su influencia es notable, y no solamente, o sea, no solamente para Teresa Carreño, sino que yo siento que de alguna forma era un tipo muy bondadoso, porque impulsó carreras en diferentes lugares y se preocupó personalmente de que las condiciones fueran lo más favorables para estos músicos, en este caso con una niña. No es el único caso en que apoya a niños, como carreras de niños, contacta a profesores, o sea, una acción de mecenazgo bien notable. Sí, yo pienso que él entendió su rol histórico como el gran virtuoso de las Américas. Entonces él empezó a actuar con una conciencia panamericanista. Y entonces él de cierta manera entendió que él era el líder de las Américas, pues, y él asumió ese rol. Sí, eso es notable, como es una cuestión a destacar, como más allá de su rol como de gran virtuoso y compositor de muchísima fama, este rol panamericanista vamos potenciando, sacando a estos músicos latinoamericanos y al mundo, ¿no? Como una cuestión, al gran mundo que todos se imaginaban y al que aspiraban. Muchas gracias, Laura. Dejamos abierto para más preguntas, comentarios para el resto de la ponencia. Sí, yo tengo una pregunta para Yanela, por favor. Yanela, hablaste de la influencia francesa, y a mí me gustaría muchísimo que ampliaras esto que decías, la influencia francesa, haitiana, o sea, esta parte que creo que vale muchísimo la pena rescatar, que es, al menos es algo que no es muy común, o de lo que no se habla muy comúnmente, por lo menos aquí en México. Entonces a mí me encantaría si pudieras ampliar un poco eso. Sí, cómo no. Con la migración francesa, haitiana y de dominicanos, que hubo dos olas a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, vino un amplio grupo, diferentes tipologías de sectores sociales: colonos, esclavos, libertos, blancos, negros, a raíz de la Revolución de Haití. Entonces, se instalaron en la zona oriental de Cuba, y específicamente en las montañas que se encuentran entre Santiago de Cuba y Guantánamo, y establecieron una cultura
de la vida, o sea, incidieron en la arquitectura, incidieron en el lenguaje, en el habla el local, incidieron en la manera de relacionarse con el resto de las personas de los estamentos sociales de la colonia, dinamitaron el tipo de colonialismo que existía en la ciudad. Si bien antes ya había mucha mezcolanza étnica entre indios, negros, blancos, es interesantísimo cuando uno va a los archivos y se percata de cómo se iban blanqueando en términos de papeles. Te das cuenta que no había una pureza. Cuando llegan los franceses que venían con otras ideas de desarrollo, esto se potencia mucho más. Y en el ámbito de la cultura, ellos son fundadores de teatro, fundadores de escuelas de formación musical, desde el punto de vista artístico. Ahora, desde el punto de vista de las culturas más populares, más profundas, existían los cabildos de nación, que eran los mecanismos coloniales para agrupar a los negros procedentes de un mismo estado o nación en la ciudad. Eran mecanismos urbanos de control y de organización. Bueno, pues se suman entonces las llamadas tumbas francesas, que no eran más que cabildos o asociaciones de negros, pero de procedencia haitiana o dominicana. Santiago de Cuba fue y es una ciudad muy multicultural y muy barrial. Por eso yo hablo de la manera en que está dividido por terrazas, la forma en que está distribuida su población. Y estos barrios permitieron esa interacción con esa música, con esa expresión danzaria que se fue consolidando. Ya venía siendo creol, ya venía siendo criolla, y aquí fue tomando otra configuración a partir de su contacto con las culturas que ya estaban amalgamadas, digamos, en la ciudad. A esto se le suma, entonces, la forma en que se concibe el salón, por hablar específicamente del tema que nos trajo hoy, que era una manera un poco más abierta que en el resto del país. Me imagino que se puede parecer a algunas ciudades de Latinoamérica, pero me imagino que es diferente, sobre todo a las capitales, donde era más las líneas entre los estamentos y las clases sociales estaban mucho más delimitadas. Entonces, los franceses establecieron, de acuerdo al comercio, al tipo de producción, una relación muy fuerte entre campo y ciudad. Cuando digo los franceses, me refiero a franceses y dominicanos colonos, además de fundar ese ser santiaguero, identitario. A Santiago se le conoce como la ciudad más caribeña de Cuba, y tiene que ver con eso. Y otra manera de contacto fue a través del contrabando y a través del puerto. El puerto de Santiago de Cuba se comunicaba mucho con Dominicana, con Santo Domingo, que con el norte del oriente. El puerto de Santiago de Cuba queda al sur y demoraba días, semanas, meses un producto llegar desde Holguín, desde un puerto de Holguín al norte a Santiago, y era mucho más fácil el comercio con Santo Domingo. Entonces, esos son solo algunos detalles del rol fundacional de esa migración tan diversa en la identidad local. Y en la música, y específicamente en la música de danza, hay numerosos elementos rítmicos, acentuales, melódicos, que hoy se pueden comparar con expresiones bien auténticas que se conservan por más de 100 años, ciento y tantos años en la ciudad de manera muy tradicional, y que lo comparas y te das cuenta que hay muchas semejanzas. Entonces, desde muy temprano se puede identificar esa influencia en la música de danza del salón. Pues muchas gracias, Yanela, qué interesante. Qué cosa. Muchas gracias, sí. Qué cosa. Y yo quería hacer una pregunta, Yanela, también, dentro de esa misma línea. Estaba pensando, nosotras habíamos trabajado con Lince y con Laura en diferentes discusiones, conversaciones de comparación entre los repertorios decimonónicos de música de salón en nuestras realidades, ¿no? Chilena, mexicana, venezolana. Yo quería saber si tú, Yanela, notas alguna diferencia por la condición colonial extendida de Cuba y en relación con estas otras dinámicas. O sea, ¿son diferentes los procesos de impresión, edición?
la difusión de las músicas, la circulación de músicos viajeros se ve entorpecida por la condición colonial de Cuba. ¿Nos podrías comentar algo a ese respecto? Bueno, según mi visión, a ver, La Habana era la capital que tenía realmente las condiciones para desarrollar una industria de impresión y de comercialización de la música. En Santiago de Cuba, que era la segunda ciudad en importancia, hubo intentos. Hubo, por ejemplo, Laureano Fuentes Matón, uno de los compositores criollos más relevantes, más importantes de la ciudad, un compositor blanco, descendiente de dominicanos, era como una especie de empresario y concebía conciertos con compañías, sobre todo de teatro lírico, que llegaban a la ciudad. Venían muchos viajeros, especialmente franceses, algunos españoles, y desde otras provincias, sobre todo de Camagüey, pero también de La Habana. Esas eran los tres centros más importantes que había en Cuba en el siglo XIX, La Habana, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba. Pero el desarrollo de la industria de la música, por llamarle de una manera integral, estaba mucho más potente en la capital. Sí afectaba la manera en que la comunicación, afectaba desde el punto de vista de la producción, digamos, de partituras, la existencia de casas editoriales, la venta y la compra de instrumentos. Siempre ha habido esa pugna entre ambos lados. Cuba A y Cuba B, como decía Pérez de la Riva. Y entonces, en ese sentido, sí había diferencias, sí afectó. Ahora, los músicos sí eran conductores todo el tiempo de información. Los músicos locales viajaban a Camagüey, viajaban a La Habana, salían al extranjero, iban a Estados Unidos, iban a Francia, iban a España y traían un repertorio. Entonces, en cuanto al repertorio de salón, y traían impresiones, y en el archivo que yo trabajé en Santiago de Cuba hay mucho manuscrito, pero también hay obras impresas tanto en Cuba como fuera de Cuba, sobre todo por Edelman en La Habana y otras editoriales más pequeñas que existían en la capital. Y ese repertorio sí viene siendo coincidente en el Salón Latinoamericano. Por lo menos eso desde una visión un poco epidérmica, ¿no? De lo que me preguntas, porque es muy interesante y podría profundizar un poco más en cuanto a la comparación de los repertorios. En cuanto a la industria sí hay diferencias y sí afecta, se da sobre todo en la capital, pero en cuanto al repertorio hay muchas semejanzas. Entonces tú indicas que el repertorio era similar y a lo mejor seguramente eran los mismos, como en los casos que nosotras vemos, que son compositores locales más estos compositores que posicionan los editores alemanes, o por ejemplo en el caso de Gottschalk, que es transversal, ¿no? Como que pasa, no sé, desde Estados Unidos hacia abajo, está presente en todos los países. ¿Tú sientes? Exactamente, así es. Con pequeñas diferencias, como las diferencias locales, ¿no? De los músicos creadores locales, ¿no? Exacto, y por otro lado los gustos, porque si bien se escuchaba todo tipo de música, había tipos de tertulia o de conciertos domésticos donde hay testimonios escritos y publicaciones en periódicos que dictan que solo querían determinados autores o que el público se iba si le tocaban otros que eran muy densos o muy complicados, que buscaban determinadas sonoridades. Sí, en ese sentido puede haber, pero no, a ver, son características propias del gusto y del consumo. Pero en cuanto a repertorio, sí creo que hay bastante coincidencia. Muchas gracias, Yanela. Laura. Sí, yo quería decir que yo
yo en el caso particular de Cuba consigo, bueno, La Habana, que es lo que yo he estado viendo, que hay como mucha más fluidez entre lo popular y lo europeo. Es decir, uno va a mirar las prácticas de salón y la composición que se hizo en Venezuela, por ejemplo, en el siglo XIX, y había como una especie, digamos que sí hubo cierta fluidez, pero los espacios de cierta manera, habían reuniones de salón donde eran más sofisticadas, eran más elitistas, y estaban las otras reuniones a donde iban las mujeres, que eran mucha música más ligera, más criollo, más... Sí, pero es que en Cuba lo que uno consigue es impresionante, es decir, la reunión filarmónica, y entonces lo que hacían era bailar. Entonces, y digamos que esta mezcla es decir, era un continuo, es decir, ahí no hay manera de establecer una línea entre lo elitesco y lo criollo, y yo veo el salón, por ejemplo, lo que nos presentó Fernanda, y es algo muy elitesco, pero es que en Cuba no habían es mi percepción, no habían esos límites, no estuvieron claros nunca. Exacto, no estuvieron claros nunca, y a pesar de las diferencias, sí es general esa fluidez, esa relación constante entre las músicas populares y la música del salón. A mí, yo siempre pongo el ejemplo de Tu Madre es Conga porque me da mucha risa. O sea, cómo le han tocado una danza a ese señor diciéndole Tu madre es conga. Pero además que tiene todo musicalmente la rítmica africana, la incidencia popular claramente en la música, en el lenguaje sonoro de la danza. Eso es un ejemplo muy significativo. O por ejemplo el cocoyé, que es llevado a escena de teatro, con los músicos de la banda, con los músicos de orquesta, con los músicos renombrados, encumbrados de la sociedad local, y estaban tocando un cocoyé con personas vestidas a la ocasión, como dice el programa, con negros en escena, pero además, por lo menos en Santiago, los negros podían ir a ver la ópera. Claro, tenían que sentarse de la parte de atrás, tenían, digamos que otro tratamiento, pero entraban y veían la ópera. Eso para mí también es muy, muy significativo. No se daba así, esto que sucede en el teatro no sucedía en el salón. En el salón, a puertas abiertas, podían estar en las aceras, pero no podían entrar al salón. Sin embargo, lo que musicalmente sucede en el salón, como por ejemplo una de las danzas que yo analizo, que se llama la sopimpa está relacionada con un movimiento de cuerpo, de la mulata, la sensualidad. Hay poesía popular y hay poesía publicada con relación a ese término, a la sopimpa. Y la sopimpa era de la preferencia, fue de la preferencia durante por lo menos 2 décadas dentro del gusto de los que participaban en las dinámicas del salón. Entonces esas cosas sí son muy particulares, creo yo, aunque revisando los textos me doy cuenta que, por ejemplo, en Puerto Rico hay relaciones similares que me interesa mucho conocer, que me interesa mucho profundizar, sobre todo en Ponce, con relación a Santiago de Cuba. Pero creo que en otras ciudades de Latinoamérica la dinámica es un poco más de élite, más de diferenciación. Sí, qué notable, mucho más de élite, mucho más diferenciado. Por ejemplo, en el caso de Chile, es Isidora Seges la que permite el ingreso de 2 músicos afrodescendientes a su salón, y ellos se potencian a otros espacios a partir de ese lugar, pero nunca hubiera sido pensado como de manera generalizada. Entonces me parece notable el acceso público al teatro, aunque fuese atrás, ¿no? Porque acá el salón era con invitación nomás. Bueno, ese salón como el que yo presenté, que es el salón como... Sí, comprendo. Sí, aquí por ejemplo, la mano de obra, el músico era podía estar dentro de una clase media y era la mano de obra que estaba a la mano. Incluso Esteban Salas, que es considerado como nuestro pionero de la música cubana, maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Cuba a finales del siglo XVIII, tenía músicos negros y mulatos dentro de su orquesta de la iglesia. Era lo que había a la mano, ellos eran los profesionales de la música, independientemente de los maestros que sobre todo ejercían la docencia
de la música y de otros músicos virtuosos también, ¿no? Blancos, descendientes de españoles o peninsulares como tal, o franceses, que había también muchos. Pero el que estaba a la mano era ese músico de color, como le decía, que transitaba entre los diferentes espacios. Tocaba en la iglesia, tocaba en el salón, tocaba en la retreta, tocaba en la calle, en los festejos populares, en los cabildos de negros. Sí. En ese sentido era un músico de oficio, ¿no? Como esta tradición de músicos afrodescendientes de oficio y que no comparten el ideal como del artista creador que surge después, ¿no? Algunos sí, porque había algunos que tenían una posición social, hasta eran dueños de esclavos y eran dueños de cafetales o de pequeñas industrias. Esos sí tenían determinadas ambiciones, esos sí tenían determinado reconocimiento, pero bueno, en general sí era un sector medio de la sociedad. Interesante. Nos quedan 5 minutos, yo dejo abierto por si mis compañeras quieren hacer preguntas o algún comentario antes de proceder al cierre. Pues yo quisiera preguntar, Yanela, sobre esto comentas, hace un momento comentabas de la industria de impresión, ¿no? De comercio de partituras, dices, pues en La Habana. Y hablas de Edelman. Además de Edelman, ¿hay algún otro editor, impresor que esté trabajando en estos años en La Habana? Sí, Luisa, sí. Eran ediciones menores, o sea, eran casas más pequeñas, pero al menos conozco por lo menos dos más que coexistieron con Edelman, aunque él era evidentemente el más importante. Lo que puedo hacer es buscarte, tengo material que te puedo facilitar sobre ese tema si te interesa. Me encantaría, te Claro agradezco que sí. mucho. Muchas gracias, Yanela. Muchas gracias. Entonces, Natalia, ya podríamos ir cerrando la mesa agradeciendo a todos los asistentes, a todas nosotras las ponentes, a ustedes los organizadores, a tu asistencia técnica. Ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Exacto, si queréis ya nos podemos despedir. Muchas gracias a todos por la exponencia, ha sido súper interesante y si podéis salir de la sala, aunque queréis quedaros aquí, por favor, salid para evitar que tenga que cambiar los roles, ¿vale? Muchas gracias